Bueno, gracias, pendiente. Mil gracias. Bueno, de nuevo entonces, buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a su taller de técnica de la pintura al acrílico. En el día de hoy vamos a estar hablando de varias cositas concernientes precisamente al tema del acrílico. No sin antes hacer un breve recorrido de lo que hemos hablado, de las actividades que ya hemos comenzado de una manera muy genérica y de todo eso que me comentan con relación a la subida de actividades a la plataforma. Vamos a comenzar por ahí. Miren, este ejercicio que se dejó como tarea, creo que acertadamente le pusimos el nombre de conducta de entrada. Conducta de entrada por lo que era una especie de prueba diagnóstica en la que se trataba de observar cómo entendían, cómo asimilaban ustedes esto de la técnica, sobre todo la técnica acuosa, trabajado de la manera acuosa, como lo vamos a comenzar en este taller. Y para tal fin se dejó un ejercicio muy, muy relacionado también con nuestro anterior semestre, que era con lo de teoría del color, realizando de una forma muy creativa y compositiva un círculo cromático dentro de una composición artística. He estado viendo los trabajos que me mandaron, realmente sí entendieron el ejercicio. Aquellos que no lo han subido, les agradezco, no se me desesperen, ya vamos a buscar la forma para que todos lo suban y de esa forma poder tener esa nota. Pero lo importante es el análisis que vamos a hacer de esos trabajos, el análisis que vamos a hacer de estos trabajos. Hoy va a ser inverso la cosa, o sea, esa socialización de un par de trabajos que tengo ahí apartados, lo voy a dejar para el final. Eso con aras de seguir aprovechando la imagen del computador, de la cámara que tengo acá para explicarles ya algunas cositas que tienen que ver con la técnica propiamente dicha. ¿Qué tal ven la cámara, compañeros? ¿Qué tal ven la imagen? Mejor dicho, ¿qué tal ven la imagen? Un poco cerca, profe. Un poco cerca. La Sí, más. de pronto, sí, si se aleja más, se ve completo. Bueno, me refería más que todo a la calidad, pero vamos a complacer a mi amiga aquí y la dejamos un poquito. ¿Se ve mejor? ¿O igual? Sí. Ahí está. Está mejor. Se ve mejor. Sí, profe. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Bueno, entonces miren. Les voy a mostrar el video de cómo hice estas manchas. También estoy intentando, les cuento que hace rato estoy intentando subirlo a la plataforma, pero no sé qué pasa con YouTube hoy, que no me está descargando tan rápidamente como otras veces el video que tengo grabado a ese canal. Por eso es que me he demorado en subirlo a la plataforma. Pero ténganlo por seguro que ahí dentro de una hora ya debe estar montado en la plataforma. Pero igual lo quiero compartir porque es un video bien cortico y que nos va a explicar, nos va a dar mucha claridad cómo debemos empezar a trabajar la técnica. El acrílico, ustedes saben que utiliza el medio del agua, o sea, el agua es el medio, el vehículo que le sirve para agilizar la realización de las manchas, diluirlo para disminuir su densidad, perdón. Así que eso hace también de la técnica algo bastante noble. No hay que utilizar ingredientes químicos ni nada por el estilo tóxico, sino el agua. Tiene una particularidad del acrílico y es que seca bastante rápido. Eso, como les decía, no debe ser para nosotros un motivo de preocupación, sino antes, por el contrario, debemos aprovecharlo
o tenerlo como un recurso a favor de nosotros. Esta técnica acuosa, que no creo que yo haya sido el inventor, sino digamos que el impulsor en este medio, sobre todo aquí en la escuela, es muy propicia para desarrollar diferentes tipos de composiciones, llámense paisajes, llámense naturaleza muerta, llámense figura humana. Y la ventaja que ofrece la técnica con relación a la acuarela, que es otra técnica lindísima y de mucha aceptación aquí en la costa, la otra ventaja es que la podemos trabajar sobre la tela, sobre la canvas, sobre el lienzo, cosa que sí es bastante difícil con el pigmento acuareleable. Entonces vamos a hacer estas explicaciones de introducción de la técnica. Voy a explicar sobre unas cartulinas que me imagino ustedes ya habrán averiguado o las han conseguido, las cartulinas para acrílico y óleo. La verdad es que es un material bastante bueno para practicar es bastante bueno. Y de hecho, estas primeras actividades se trata de eso, ¿no? Practicar, poner en práctica esta fundamentación con la que debemos afrontar la técnica. En pocas palabras, o en otras palabras, perderle el miedo. Así que de eso se trata inicialmente. Bueno, antes quisiera oírles, ¿no? Algunas cositas. Ya por ahí una amiga me dijo de la tarea, que no la ha subido, pero ¿qué otra inquietud tenían por ahí antes de empezar a mostrarles lo que les quiero mostrar? A ver, ¿alguna otra cosita? Dairo, Cristian, Meca, Patricia. Respecto a la tarea, no, profe. Todo claro. está bien, todo está claro, Sí. todo está Tigo, todo está Movistar. Bueno, entonces vamos a compartirles el video. Vamos a compartirles el video. Bueno, de todas formas me toca compartir. Bien, yo que creí que aprovechar la cámara en un principio, pero vamos entonces a compartirles este video. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos los que están llegando. Qué chévere reunirnos acá en esta hermosa tarde barranquillera. Bueno, yo creo que ya estoy compartiendo y entonces vamos a compartirles el video. No tiene sonido, así que el locutor voy a hacer yo mismo. Bueno, como les dije, esta explicación, este demostrativo lo estoy realizando utilizando acrílicos ProDuar en tubo, en pasta. La cartulina, el soporte es la cartulina que les he comentado ya. No tengo un nombre técnico ni científico para esta cartulina, sino la conozco como cartulina para acrílico y óleo. Se me ha olvidado inclusive preguntarle a mi amiga Vanessa si ella la consigue con algún nombre técnico o exactamente así como nos las vende. Los materiales, el acrílico, agua, pero en la mayor cantidad que pueda tener aquí al ladito. Para este caso, estoy utilizando un pincel número 20, punta redonda, pelos sintéticos, pero bastante finos, lo cual me va a ayudar a obtener esa punta, observen esa puntita de ese pincel muy propia
de los pinceles que utilizamos también para acuarela. O sea que básicamente los materiales que utilizamos para esta técnica, pudiéramos decir que son los mismos que utilizamos para la técnica de la acuarela. Aprovecho y les digo también que de pronto aquí el cuidado que hay que tener especial con los pinceles es mayor, por lo que el acrílico, ustedes saben que es una resina plástica y tiende a averiar, a dañarnos los pinceles rápidamente. Entonces hay que tener siempre cuidado de lavarlos lo mejor posible cada vez que terminemos una actividad. Con la acuarela de pronto no hay que insistir mucho con esto, a pesar de que sí se lavan y todo, pero la acuarela en ese sentido sí es más noble y se retira más fácilmente de los pinceles. La técnica del acrílico manejado de forma acuosa, vamos a clasificarla en 3 aplicaciones, solamente 3. O sea, ustedes para ser unos buenos pintores en esta técnica necesitan solo saber 3 aplicaciones. 3, nada más. Hoy van a conocer cuáles son esas 3 aplicaciones que se ponen en práctica a lo largo y ancho de cualquier composición. Y el pincel lo humedecí con la mezcla que tenía de acrílico y bastante agua. Fíjense la consistencia con la que estoy trabajando. Importante eso, por favor, la consistencia de esa, vamos a llamarle de esa aguada para nada densa. Se nota mucho y espero que lo aprecien, esa consistencia totalmente acuosa y transparente, por lo que la he bautizado la técnica de esa forma. También otra cosita para tener en cuenta, lo cargado que tenía el pincel, o sea, bastante cargado, y preocupándome siempre de mantener el pincel con esa cantidad de pintura o de aguada para evitar que se secara en el desarrollo de esa mancha que estoy poniendo a manera de ejemplo. Ahí, con el pincel seco y escurrido, simplemente recojo las gotitas o la cantidad de aguada que tenga en ese momento en la parte inferior del cuadrado que acabo de hacer. A esta mancha, a este tipo de mancha, pudiéramos llamarle aplicación plana o lavado plano. Lavado plano. Su característica es una mancha totalmente uniforme que nos ofrece precisamente acabados para expresar superficies planas. Creo que no hay ningún problema en entender esa parte. Y es quizás de las más fáciles en la aplicación, en la técnica, perdón, que estamos viendo. Vamos entonces a otra aplicación. Ya conocieron, ya identificaron una. Vamos para una segunda. Comienzo con una aguada un poquito más oscura que con la que comencé y gradualmente le estoy echando agua. Con el pincel cojo agua, la agrego a la aguada con la que comencé y voy rebajando el tono. De manera gradual se va rebajando el tono en la medida que voy agregando más y más cantidad de agua. Se pudiera perfectamente llegar al mismo tono del papel o del lienzo que estemos utilizando. A esa mancha la vamos a bautizar o se conoce como lavado gradual. El primero, decíamos, era un lavado plano. Este segundo vamos a bautizarlo como lavado gradual. Es una mancha, es una aplicación que se utiliza bastante, quizás de las más utilizadas en cualquier composición que pretendamos hacer y nos permite solucionar cantidades de elementos, de formas, de figuras dentro de una composición. Pero sobre todo el tema de los volúmenes redondos. El tema de los volúmenes redondos. O sea, que nos ayuda fácilmente a expresar redondez. También creo que es fácil entender ese procedimiento que les estoy explicando de manera verbal. Y vamos para el último de las aplicaciones.
Observen y les hago una pregunta ahorita. Es casi transparente, profesor. Ah, no. Ya les hago una preguntita, a ver. Bueno, esas son las tres aplicaciones, compañeros y amigos, en las que solamente nos tenemos que preocupar para llegar a ser un buen pintor en esta técnica. Lavado plano, lavado gradual y este lavado le vamos a llamar fundido. Fundido. En estos tres ejemplos que yo hice, digamos, ¿cuál es la diferencia que pudieron observar ustedes de manera, de principal forma, de principal manera? ¿Cuál sería la diferencia esencial entre estas tres aplicaciones que hice? A ver. Profesor, en ¿Quién el estuvo último aquí? mojó la Es- cartulina. O sea, Así sobre es. húmedo, se aplicó sobre húmedo. Así es, así es, exactamente, así es. ¿Qué quiere decir eso? Que la técnica nosotros las podemos trabajar tanto en húmedo como en seco. Los dos primeros lavados, el plano y el gradual, los hice en seco, sobre una superficie totalmente seca. El tercero de estos lavados o aplicaciones requiere de una una preparación humedeciendo el sector o el área donde se va a aplicar. Eso digamos que no es una ley, no es una norma, pero favorece indudablemente este tipo de aplicaciones. O sea, trabajarlo siempre en húmedo, trabajarlo siempre en húmedo. Mientras que las dos aplicaciones anteriores las aplicamos en seco. Entonces, quisiera que desde ya nos expresáramos con esos términos de esa forma para que sepamos de pronto cuándo nos conviene hacer una aplicación en seco y cuándo nos conviene hacer una aplicación en húmedo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo, una. Claro, dígame. Bueno, yo le pregunto, o sea, ya que usted insiste que esto es acrílico con agua, si usted viene y hace papel acuarela y con una acuarela le queda el mismo efecto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre usar la acuarela o el acrílico si al final tienen el mismo efecto? ¿Por qué elegiríamos el acrílico esta vez? Es mi pregunta. Ok, amiga. ¿Quién me habló ahí? Angie Angie. Rangel, profe. Angie, bueno, buena tu intervención, Angie. Mira, esa pregunta me la han hecho, yo no sé, ya perdí la cuenta. La persona que, sobre todo personas que han estado en el medio, y ya veo que tú has estado en el medio también por lo que he visto por ahí en las redes, es muy común la gente imaginarse esa inquietud, o sea, tener presente esta inquietud. Si me ofrece unos acabados como la acuarela, ¿por qué tengo que utilizar el acrílico, verdad? Para obtener lo mismo. Yo les voy a contar, voy a tratar de responderte esa inquietud allí a partir de una experiencia muy particular y personal. Ok. Hace muchos años, porque ya yo llevo en esto bastante, yo vi la necesidad de trabajar mis acuarelas en formatos más grandes. O sea, la gente me estaba exigiendo formatos más grandes. Entre más grande era el papel, se hacía más difícil la elaboración del trabajo, primero. Y segundo, era muy difícil en nuestro medio conseguir soportes o cartulinas que no fueran o que fueran mayor de 1,70 m. Hasta ahí llegaba el límite para hacer yo mis trabajos. Empiezo a neciar, porque realmente fue una necedad al principio. En ese momento ya yo estaba trabajando con la Universidad Autónoma en el programa de diseño textil. Y bueno, gloria a Dios que eso me facilitó mucho el tema, por lo que con los profesores que daban batik, se llama la técnica esta sobre tela, el batik, y experimentación textil y cosas así, yo me metía a los talleres de ellos y empezaba a probar la acuarela sobre las telas. Epa, vi que se aceptaba y sobre todo el lienzo tenía bastante aceptación también.
pero con una desventaja, y era que no podía realizar superposiciones. O sea, hacía una mancha así como la que están viendo en pantalla, y cuando secaba quería superponerle algo y era bien complicado. O sea, automáticamente la segunda capa desplazaba a la primera. La Pero sin diluía. embargo, La diluía. sí, la borraba, la quitaba. Claro, esa es una de las ventajas. No se adhería la acuarela sobre la tela. Pero de todas formas, los resultados que yo veía eran tan fascinantes que yo me atreví a hacer para una muestra que coincidencialmente tenía en ese tiempo para Puerto Rico un par de trabajos de acuarela sobre lienzo. Gloria a Dios que me fue súper bien con esos trabajos allá en la exposición y me hicieron una cantidad de encargos, pero que ustedes no tienen ni idea. En ese afán de tratar de responder a todos esos encargos y pedidos que me habían hecho, yo sentía la necesidad de buscar algo mejor que me ayudara mucho, porque realmente me sacaba un ojo cada vez que quería hacer una superposición. Y yo dije, ¿por qué no usar este pigmento acrílico? Ya yo lo conocía y sabía que podía manejarlo menos denso que la, que la forma convencional como se usaba. Y empecé a probar entonces el acrílico y vi que los resultados eran casi que los mismos. Primero sobre papel lo hacía y después sobre la tela. Y yo dije, no, este es el señor. Este es el señor que me va a ayudar a resolver esos grandes cuadros, porque entre otras cosas esa era la situación, que necesitaba resolver formatos grandes, formatos de 1,50, de 2 metros, y eso el papel no me lo iba a permitir. Entonces ahí nació todo, amiguita. O sea, en ese tipo de situación y circunstancias que yo creo que te puede dar claridad en por qué empieza a surgir el acrílico reemplazando el pigmento de la acuarela en mis cuadros, en mis composiciones. En la actualidad sigue siendo eso, ¿no? O sea, yo sigo haciendo un trabajo muy acuareleable, pero utilizando el pigmento acrílico sobre el lienzo, manteniendo las transparencias de la acuarela. Puedo superponer las veces que yo quiera, puedo hacer los efectos texturales que yo quiera y nunca se me afecta la mancha inicial que hice. Me permite hacer muchos recursos que logro con la acuarela. Y eso, lógicamente, ha sido el factor determinante para que yo haya tratado de incursionar y seguir incursionando en esta técnica. En ningún momento le he tratado de quitar méritos a la acuarela, porque ella para mí sigue siendo la reina de las técnicas, pero ya les he explicado, creo que sí. En eso sí no soy infiel. Creo que definitivamente eso que le he explicado es una buena razón o una buena justificación para entender la importancia que tiene el acrílico manejado de esa forma. No sé qué me dirán ustedes al respecto, sobre todo mi amiga Angie, que fue la que tenía la inquietud. Sí, profe, ya entendí. O sea, entendí como resumen que usted lo hizo como una experimentación y fue una necesidad, a partir de una necesidad. Ya. Así es. Profe, pero en el libro que usted nos compartió, Sí. muchas gracias, muy bello, lo mandé a imprimir. En la página bueno. 474 trata el tema en técnicas de aguada, exactamente como usted lo está explicando. Y pues me pareció muy interesante porque yo traté hace unos meses de ensayar acuarela, que no la manejo. Y a mí me sucedió lo contrario. Yo lo traté como acrílico. Cuando quería repasar, se me borraba. Y no entendía la parte técnica de por qué se me hacía eso. No sabía la composición de la acuarela. Ok, no, definitivamente tú requieres o necesitas siempre de la experimentación, dañar a veces material, todas estas cosas para poder avanzar. Definitivamente en eso está el secreto. En eso está el secreto. A veces dicen que no, ya todo está inventado, pero tú empiezas a neciar y a experimentar a veces y resultan cosas verdaderamente interesantes. Y estoy seguro que ustedes seguirán esto, ¿no?
trabajando en esto y descubrirán más cosas y más temas y más efectos y todas esas cosas que sin duda alguna a la vuelta de unos 5 años estaremos viendo trabajos que yo desconocía con relación a efectos y aplicaciones en general. Así que esa es mi invitación y estas primeras clases tienen ese propósito. Bueno. Tengo una pregunta, ¿seguimos? profesor. Exacto. De Produar y en general de los acrílicos, a veces uno consigue unas presentaciones que son los tubos que usted que son los que nos ha mostrado y una, digamos, una presentación más económica que son unos frascos Líquido. pequeños, líquidos. Exactamente. Usted recomienda, digamos, con los otros se puede trabajar las aguadas y de hecho con eso he estado haciendo los ejercicios. Sin embargo, es mejor trabajar con los tubos que tienen una consistencia más, llamémoslo así, más firme, más, sí, o sea, sí es diferente. ¿Qué recomienda en ese caso? Más densa, esa es la palabra. Gracias, Patri. Sí, de nada. Bueno, esa apreciación que tú haces es totalmente cierta. Los acrílicos de Produar, en este caso, que es la marca que estamos hablando, y cualquier otra marca, para esta técnica acuosa no importa mucho que sean esos, los líquidos. Antes, por el contrario, te pudieran ayudar en algún momento para llegar más fácil a la transparencia. A veces el pigmento denso, el de tubo, el de pasta, le cuesta a la persona que está habitualmente acostumbrada a trabajar de manera densa, sobre todo con el óleo, y hace que sus manchas no sean del todo transparentes, como es la principal característica de esta técnica, la transparencia. Entonces, esa sería mi recomendación. Para esta técnica, si tienes ya los vinilos líquidos, los acrílicos, perdón, líquidos, utilicémoslos. Y si tienes los de pasta, los de tubo, igualmente los puedes utilizar para esto, pero como les digo, le va a tocar trabajar un poquito más en aras de diluirlos de tal forma que te permita esa consistencia que buscamos para los determinados efectos y lavados. Y para el tercer ejemplo que nos habló, que fue el de Fundido. el lavado fundido, ahí en ese caso, digamos, si uno simplemente aplica y deja que él mismo actúe como en la mezcla, que sea una mancha, llamémoslo así, natural. Excelente, excelente. Miren, esto es casi que para flojo porque aquí todo el trabajo lo hace el agua. Todo el trabajo lo hace el agua. Yo les recomendaría en estos ejercicios que voy a dejar de tarea, es un ejercicio nada más, pero espero que hagan ustedes 2, 3, lo que más les permite el tiempo para practicar y monten el que mejor les haya quedado. Van a montar uno solo, pero lo ideal no es que hagan uno solo y ya listo, cumplí con la tarea y la monten. Practíquenlo. Tomen este tipo de ejercicios para practicar y monten el que mejor les haya quedado. Entonces, en ese afán de práctica que van a hacer, ensayen eso que vieron que yo hice de último, o sea, coger el papel y moverlo de un lado para otro para que el agua actúe. En ningún momento me afano de coger el pincel y tratar de direccionar la gota, para nada, ¿verdad? Sino que el agua sea la que me genera toda esa abstracción. Es un acabado totalmente indescifrable, que es lo que realmente, digo yo, produce la magia en esta técnica. No sé si lo comparten con ustedes. Profe, disculpe, buenas tardes. ¿Este roseta no es aconsejable para eso, no? Sí, claro, claro. Sí. No, Rosetta. No se metan con Rosetta, que Rosetta es buena. Yo ¿Sí? aprendí con esa técnica, así que por favor la estaré defendiendo siempre. Bueno, gracias. Profe, una pregunta. Sí. Entre pasada y pasado, entre pincelada y pincelada, ¿usted descargó el pincel como para tratar de quitar el exceso? ¿No? Bueno, voy a tratar de más bien terminar de mostrarles y si no te resuelve esa inquietud, lo que vas a ver ahora, con el mayor gusto te hago la aclaración. O mientras vamos viendo, yo te voy aclarando, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces esas dos primeras fueron, miren lo que decía, miren cómo juego con el papel y ahora la gotica la recojo con el pincel bien escurrido, pasando por encimita de la gota, sin que casi llegue el pincel al papel, ¿oyeron? Él la absorbe. Ustedes sintieran el ruido que hace. Esto es plano
Este le vamos a llamar gradual. Y a este último, fundido. Ok. El último lo hice en húmedo y los dos primeros los hice en seco. Ahora estos que voy a hacer abajo, tanto plano como gradual, los voy a hacer en húmedo. O sea, siempre van a haber esas dos alternativas para yo realizar mi técnica. Mojé la superficie, cogí el pincel, trato de siempre mantenerlo ahí cargado, voy aplicando la mancha, ella corre sola un poco hacia abajo, con el pincel trato de extenderlo un poco para que me rinda, y ya quedó. O sea, es más rápida, ¿cierto? Es más rápida la técnica en húmedo sin lugar a dudas. Aquí vuelvo, mojo nada más con agua limpia, cojo mi aguada un poquito oscura, un poquito más oscura que la anterior, y aquí casi que simplemente con la misma que comencé, escurro un poco el pincel para quitarle algo de pintura en el pincel, y aprovecho el agua que tiene la base para que se vaya degradando. Si observaste, Patrick, mi Sí, compañero, esa es la vuelta. Esa es la vuelta. En algún momento me favorece escurrir el pincel cuando estoy trabajando sobre húmedo, para lograr la difuminación esa que ves. Pero casi siempre, sobre todo en estas manchas que hice aquí, la intención era mantener siempre el pincel bien cargado. Aquí decimos en la costa, bien enchumbado. Y ese es uno de los secreticos para esto. Y aquí en último hago yo un ejemplo de las aplicaciones del lavado gradual sobre uno de los volúmenes que decía donde normalmente se utiliza este lavado gradual. Con el pincel, mojo toda la superficie, en este caso una esfera, lo que voy a trabajar. Y ven lo que hace el agua. El agua le quita el trabajo y escurro un poco el pincel y trato de llevar un poco. Ahí sigo escurriéndolo porque el soporte está húmedo. Esto es más fácil que pelar un guineo maduro, ¿cierto? Bueno, ese era el video que quería mostrarles. Voy a repetir. Vamos a cortar aquí. Bueno, ¿alguna pregunta ahora sí ya en términos generales? Lo van a poder ver ustedes las veces que quieran, más luego ya está cargándose ahí en la plataforma. No es sino que YouTube no los termine de cargar y lo podrán ver todas las veces que quieran. Profe, ¿Sí? disculpe una pregunta. Pero en todas se ve que moja la superficie, ¿cierto? En todas las tres. Estas que hice de primero no... Tuli, ¿quién me habló ahí? Alodia. Alodia. Elodia. Estas dos primeras que hice, Elodia, no, ¿viste? Estas fueron totalmente sobre Seco. una superficie en seco. Por eso hice la aclaración. Solo humedece el pincel. La primera fila fueron en seco, excepto la del fundido, y las de abajo sí, las tres fueron en húmedo, o sea, mojando previamente la superficie. Vale. Bueno, gracias. Bueno, entonces, en conclusión, son tres las aplicaciones, tres los lavados que ustedes se van a fundamentar, los que van a practicar para lograr unas buenas obras, unas buenas composiciones dentro de esta técnica con la que estamos comenzando nuestro taller. Déjenme ver acá una cosita, a ver si le logro compartir algo más. ¿Cómo les ha ido con la cartulina esta que les estoy recomendando para las prácticas? yo la compré, profesor, me Sí, gustó. se consigue fácil, ¿verdad? La compré en Panamericana. Ah, bueno, qué bueno que la tenga también Panamericana, porque no crean que de pronto toda la propaganda es para esfumato. Bueno, aquí hay un segundo videito
también que vamos a aprovechar para verlo hasta donde nos permita Zoom. Voy a explicar en una mayor extensión del papel el último lavado, para que vean que eso no es siempre determinado por una sola dirección del pincel. Aquí pueden intervenir todos los colores que tú quieras. Y la gracia está en que un color no se modifique. O sea, no es que, por ejemplo, yo aplico en el lavado un amarillo y un rojo tratando de buscar un naranja, no. Sino que claramente se vean los dos matices que utilizo con todo el movimiento y todas las variaciones tonales que suceden cuando uno se fusiona con otro. Y de esa forma es que vamos a lograr precisamente este acabado bastante interesante. Todos los colores que quieran participar en un lavado de este tipo pueden utilizarse. Vamos a hacer una segunda muestra. Mojo la superficie. Les aclaro nuevamente, de los 3 lavados, este es quizás el que hay mayor exigencia para que se trabaje siempre en húmedo. Miren lo hermoso que corre con el agua ahí. Y en tela les va a gustar más cómo corre. Les cuento que en la tela corre espectacularmente. Bueno, yo a propósito de la tela, fíjense que tengo que hablarles un poquito de esto. ¿Ustedes son de los que hacen sus bastidores o los mandan a hacer? Yo los compro, profe. Ok. También. Bueno, yo también. Yo también. Yo en mis 33 años que llevo pintando, creo que si hice alguna vez 2 bastidores fue mucho. 2 bastidores. Conté con la fortuna y la bendición de Dios también de conocer a un amigo que cuando se enteró que estaba haciendo ese trabajo me dijo: Néstor, vamos a preparar los lienzos especiales para eso. Y bueno, toda la vida se dedicó a hacerme ese trabajo hasta que lo mataron. Pero afortunadamente uno de sus trabajadores se la pilló como él lo preparaba, y hoy en día me sigue trabajando estos bastidores. A raíz de la popularidad que ha tenido, como les decía, el auge que ha tenido esta técnica, ya es fácil conseguir o que los lienzos ya vengan preparados especiales para